CX140 cumple 80 años y te invitamos a participar en el concurso La Voz de la Radio y la Comunidad. Pueden participar niños de escuelas públicas y privadas del departamento. Inscríbete ya. Bases disponibles en el blog de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Tacuarembó. Les voy a contar un cuento. Plazo de entrega de los trabajos 16 de agosto. Radio Zorrilla de San Martín. 80 años comunicando. La radio presente. Buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a Radio Zorrilla que nos acompaña en sus 80 años. Aquí estoy junto a Jazmín y a Damián. Buenas tardes a la audiencia y a la gente que nos acompaña. Yo me llamo Damián. Buenas tardes a las personas que nos están acompañando en este momento. Yo me llamo Jazmín. Hoy contamos con la presencia de María Angélica Dini y del señor Ovidio Silva. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bien. María Angélica, ¿por qué tu padre creó la Radio Zorrilla? Bueno, mi padre se había recibido de químico farmacéutico, le gustaba mucho la física, la química, la matemática, y él era de Florida. Vivían en Tacuarembó, pero había nacido en Florida. Y allí fue a visitar la Radio Florida y dijo, pero qué fácil es todo esto. En la misma casa donde vivía el dueño de la radio, había montado un estudio, después vio la planta emisora, y se le ocurrió que en Tacuarembó no había ninguna radio, podía haber una. Sobre todo pensando en la gente de la campaña, la gente de Caraguatá, que nunca escuchaba radio, no tenía noticias de lo que estaba pasando acá. Y ahí entonces se le ocurrió que acá en Tacuarembó podía haber una radio. Empezó con esa inquietud y el 16 de septiembre de 1939 comenzó esta radio. ¿Todo el mundo podía escuchar la radio en aquel momento? Ovidio, ¿hasta dónde llegaría esa radio? No, la radio... Bueno, dale, María. Bueno, la radio en ese momento tenía menos potencia que tiene ahora, pero llegaba a zonas rurales, que era lo que más le importaba a mi padre. Pero había otro pequeño problema, la gente no tenía receptor de radio, porque ¿para qué iban a tener si no había que escuchar? Entonces ahí, generalmente en zonas rurales, era algún comerciante que tenía una radio y la gente se podía ir allí a escuchar. Aquí mismo en la ciudad se juntaban de pronto en casa de un vecino que tenía radio y poco a poco fueron comprando el aparato para poder escuchar. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Bueno, eso, lo motivó ese espíritu que tenía mi padre de estar junto a la gente y que la gente tuviera las comodidades y las últimas tecnologías que venían saliendo. ¿Podrías pensar en cuando tenías nuestra edad? Si yo podría pensar, claro que sí. Sabés que nosotros escuchábamos en la radio, bueno, todo el día escuchábamos la radio, a las 6 de la mañana se prendía en mi casa y todo el día. Pero después, a la hora de la siesta, con mucho silencio en la casa, se escuchaban las radionovelas. ¿Saben ustedes lo que es eso? Sí. ¿Saben? Es tipo... Es cuando pasan una novela por la radio. Ahí está, por la televisión. Claro, igual a la de la televisión, pero solo hay sonido. Entonces, por ejemplo, se crean, bueno, las voces de los protagonistas y además se crean diferentes ruidos. Una tormenta, por ejemplo, se emite un trueno, diferentes ruidos así para ambientar. Y como había tanto silencio, porque era la hora del mediodía, uno la vivía como lo que viven ahora ustedes mirando la tele. ¿Qué programas había al principio de la radio? Bueno, al principio de la radio estaban los informativos, ¿no, Ovidio? Porque la radio creo que al principio no tenía continuidad, transmitía unas horas, pero los informativos era lo fundamental. Y después, sobre todo, informarle a la gente de la campaña qué estaba pasando. Por ejemplo, había algo que eran los viajeros. Se informaba si una persona iba a viajar para Villa Encina, se decía por radio, viaja a Villa Encina con su familia el señor Héctor Fagundes, por ejemplo. Se informaba la salud de la gente, porque piensen ustedes que no había comunicación, teléfono casi nadie tenía, no había celulares, claro.
y entonces la radio decía las personas que estaban internadas, decía cuándo atendía un médico. Mucho de ese servicio todavía la radio lo sigue brindando, porque cuando las rondas médicas que van, por ejemplo, a Tambores o que van a Paso de los Novillos, también la radio informa eso para que la gente que no está aquí en la ciudad pueda tener la información. Pero además entretiene, hay música, hay diversión, hay este programa que están haciendo ustedes. ¿Cómo vivías la radio? ¿Cómo vivía? Bueno, yo muy de cerca, ¿no? Porque nosotros al vivir en la casa con mi padre, que era quien se encargaba de la radio, siempre estábamos pendientes de la radio. Hasta el año 1967 que apareció Canal 7. Entonces ahí ya estaban los dibujitos, ya estaban las novelas, ya había otro tipo de comunicación. Pero igual creo que en la mañana y al mediodía la radio siempre estuvo presente. ¿Crees que la radio es parte no solo de la historia, sino del corazón de los tacuarembóenses? Sin duda, pienso que es así, porque uno reconoce diferentes canciones que salen a través de la radio. No todo el mundo podía tener en su casa, hablando de épocas pasadas, ¿no? Todos los discos, vos ponías la radio y escuchabas toda la música del mundo. ¿Este sentimiento por la radio ha pasado de generación en generación? Bueno, sí, mira, primero mi padre, después nosotros que somos 5 hermanos, y después algunos nietos, aquel que está allí, que se llama Luis Osvaldo Javier Dini, ese es un nieto de mi padre, o sea que ya es la 3ª generación. Es importante que la radio siga teniendo ese valor para la sociedad. Es muy importante y nosotros nos esforzamos día tras día para dar un servicio a la sociedad. ¿Tienes nietos? Yo tengo 2 nietos. Mira, tengo a María Francisca, que va a cumplir 6 años, el año que viene ya va a la escuela, y tengo a Juan Santiago, que tiene 3 años. ¿Cuándo nació la pasión de su padre por la radio? Creo que de siempre, porque él siempre se inclinó por la física, siempre tuvo esas inquietudes, y ya antes de recibirse de químico farmacéutico ya había armado una radio a galena, como se llamaba en aquel entonces, y bueno, siempre le gustó la comunicación con la gente. Ahora esta pregunta va para los dos. ¿Cómo era Tacuarembó en ese momento? ¿Cómo era Tacuarembó? No, ninguno de los dos éramos nacidos. Pero él sí, es de calles de tierra, muy poca gente allí en el pueblo, ¿viste? Casas distanciadas. Salías aquí a pocas cuadras y encontrabas terrenos sin casa. Había mucho lugar para él, para jugar al fútbol. Podías patear la pelota a 2 cuadras o 1 cuadra de tu casa. Y había algo muy interesante que uno se olvida muchas veces, y era la luz. ¿Cómo era el alumbrado público? Ustedes hoy salen a la calle y siempre de noche hay luz, ¿verdad? Bueno, en aquel momento las únicas lamparillas estaban en la esquina, en la bocacalle. Cruzaban los cables de una esquina a otra y ahí colgaba una lamparilla pequeña. O sea que la luz era poco y nada. Después, de un momento para otro, se empiezan las luminarias, esto que se llama gas de mercurio, cambió completamente. Y recuerdo que más o menos cuando yo nací, allá por los años 1951, que fue cuando nací, ahí comienzan a poner el hormigón en las calles, porque antes eran de tierra. La creatividad es un instante. Esta radio que nació chiquita con 200 vatios y tener hoy 25.000, lo que significa que es la radio del interior más potente del Uruguay. Tu voz, Zorrilla. 80 años de radio. Un instante de comunicación. ¡Viva la radio! Ovidio, ¿cómo surgió la vinculación con la radio? La vinculación, todos tenemos vinculación con la radio. Ustedes tienen vinculación con la radio. Sí. En la época mía, más que nada, porque era el único medio de comunicación que había en Tacuarembó. Entonces, como gurí estudiante, todos los mediodías nos dábamos una vuelta aquí por la radio, aquí donde están frente a ustedes, que hay ese ventanal,
daba para un hall ahí donde la gente venía. Y nosotros, un grupo de compañeros, veníamos seguido. Además, habíamos hecho amistad con la gente de la radio. Entonces andábamos siempre aquí o molestando o tratando de aprender algo. ¿Qué tareas realizabas en la radio? En la radio, yo ingresé a la radio como informativista. Hice informativos, pero además nosotros los trabajadores de la radio del interior somos personas que pasamos por todos los puestos. Operador, locutor, en alguna oportunidad hasta como oficinistas hemos estado. Así que las tareas son muchas, aunque fundamentalmente entré yo acá como informativista. ¿A quién recordás de tu primer año en la radio? En la radio acá tuvimos excelentes maestros. Víctor Esteban Bátimo, Juan Pires Barcelona, Ismael Salina, bueno, y me tengo que olvidar de unos cuantos más, pero gente, Eduardo Alonso, Héctor Manelicano, que era el decano de los locutores en aquella época. Gente, ¿sabés qué? Yo siempre digo, gente muy generosa, que no tenía nada de egoísmo, siempre nos estaban enseñando algo. ¿Por qué se mantiene hace tanto tiempo en la programación y la programación de la radio? La programación de la radio es como era antes y sigue siendo hoy. Si marcha bien, tiene aceptación del oyente, aquí mandan dos personas o dos hechos o instituciones. Marcha un programa si tiene audiencia y si tiene comerciantes auspiciando, porque de algo hay que vivir, ¿no es así? Entonces, la radio siempre ha ido adecuándose a todas esas necesidades. Vivimos una etapa muy linda. Luis Osvaldo, cuando vino de estudiar en Porto Alegre, en la Universidad Pontificia de Comunicación, le hizo una renovación total a la radio. En aquel momento era la radio tradicional, ¿viste? Muchos decían que era una barbaridad, que no iba a funcionar, pero sin embargo fue un éxito tremendo y la radio como que se renovó, rejuveneció y seguimos adelante hasta el día de hoy. Para el trabajo diario, ¿en qué cambió? Cambió en pila, porque recién te decía el grabador y María Angélica acotaba, ahora ya no llevas más grabador, porque llevas un celular. Pero más que nada el trabajo que hacíamos en la calle, antiguamente la comunicación para transmitir en la calle era algo muy difícil, porque tenía que salir con un transmisor. Un transmisor es un aparato grande, con una antena que salía para afuera del auto, pero de 2 metros, 3 metros, y además con una batería de auto, esa llevaba para que alimentara el transmisor. Ahora vas con un celular y transmitís. Con todo ese equipo no podías entrar a una conferencia de prensa, porque llegás a la jefatura o a la intendencia y bajás transmisor, batería, y te corre para afuera. Entonces, en esa época ibas, grababas y después conseguía que alguien saliera y le hacías una nota. Pero fundamentalmente la comunicación ha sido fundamental para el trabajo de toda la gente que ha trabajado en radio y también la televisión. Los cambios tecnológicos, ¿cómo cambió la vida de la radio? Totalmente. Sí, totalmente. No, pero ¿sabes qué, María Angélica? Yo siempre cuento, cuando yo entré a la radio, para hablar por teléfono, usábamos el teléfono de manivela, ¿viste? Vos llegabas y cazaba el teléfono, el tubo, y le daba una manijita. Y una señora. De Antel, te preguntaba número, vos le decías el número que quería hablar, y ella, de vuelta con la manijita de ella, te comunicaba con otro teléfono. Era todo un trámite. Hoy en día, vos levantás el teléfono, discás digitalmente, porque después vino otra etapa intermedia que no era digital, pero igual era bueno. Y ahora cambió totalmente. Y por ejemplo, una llamada a larga distancia a Montevideo, que Montevideo tenés que hablar todos los días. Nosotros llegamos a la radio y a las 8 de la mañana pedíamos la comunicación para Montevideo. Te atiende el operador y te dice, perfecto, 6 horas de demora. Entonces vos sabías que si querías hacer una nota con alguien o buscar a alguien
en Montevideo tenías que preguntar qué demora tenía la comunicación. Si te decían 6 horas, 6 horas antes las pedí. Pero cambió todo. La tecnología para bien ingresó a la radiodifusión también, a la televisión, indudablemente. Hay una cosa que un día Germán les puede mostrar, es el trabajo para el armado de notas en la computadora, con un programa que antiguamente veníamos con un grabador de cassette, grabábamos y empezamos a recortar. Recortar significaba empezar de vuelta con la grabación y ahí ir recortando, porque venís con una hora de sonido y tenés que transformar en 3 minutos para pasar el informativo. Bueno, ahora con esa tecnología que te lo da la computadora y un programa que viene, lo haces en 2 minutos. ¿Nos cuenta alguna anécdota de la radio? Vos sabés que yo, primero, no tengo gracia para contar anécdotas, eso es fundamental, ¿viste? Pero siempre dije que contar anécdotas por radio es difícil, porque tenés que tener una comunicación muy particular, si no, no surte el efecto que se pretende. Pero hay muchísimas. Recién hablábamos acá de una vez que vas a una conferencia de prensa, llegás, va a empezar la conferencia de prensa y te olvidaste del grabador, porque andabas a alta revolución, lo que sea. Pero fundamentalmente, en lo particular, hay muchas anécdotas. Las que a mí, yo recuerdo más, son las que tenemos en la memoria de las transmisiones deportivas. Rápidamente, una vez con Dante, Tacuarembó salía campeón Rivera ganando, y Dante dice, che, vamos a instalar la radio de tarde en Rivera, porque Rivera, nosotros tenemos al lado del 1400, que es donde sale Zorrilla, a otra radio de Rivera y molesta. Dice, vamos a hacer la previa, empezando a las 2 de la tarde, y después volvemos, porque estábamos tan seguros que Tacuarembó salía campeón. Después volvemos transmitiendo desde Rivera a Tacuarembó. Nos gustó la idea, porque esto tiene de locura también la radio. Fuimos de Tacuarembó a Rivera desparramando en el camino unas torretas o caños para colocar en la punta una antena cada uno para recibir la emisión del transmisor que venía, donde los compañeros venían transmitiendo. Ahora tenés el celular que llamás y entras a la radio. En esa época todavía no. Bueno, fuimos y salimos perfecto, desparramamos todo eso, un trabajo tremendo, y llegamos a Rivera, hicimos la transmisión muy bien, salió todo perfecto, menos el resultado final. Tacuarembó perdió. Te podés imaginar que volvimos a las 2 de la mañana de Rivera con una tristeza tremenda y recogiendo en el camino torretas y caños que habíamos llevado para levantar y hacer la transmisión. Esa es una que me acuerdo. Una anécdota también, María Angélica. Ay, bueno, una anécdota, ¿qué les voy a contar? No sé, tantas cosas han sucedido aquí en la radio, pero yo no tengo de esas que tiene Ovidio. Sería lindo que un día ustedes pudieran ver lo que eran los teléfonos, esos que nosotros les hablamos, cómo se vivía. Y a pesar de todo eso, las cosas igual salían bien. Sí. Se hacía todo en tiempo y forma. Y hoy corremos tanto y tenemos cantidad de auxiliares. Porque otra cosa, Ovidio les decía que hoy se graba con el celular, todo eso. Pero aquí también, allí en la computadora, tenemos todas las canciones. Alguien te nombra, no sé, algún cantante de Tacuarembó, cualquiera de los de acá, y buscas ahí, pones el nombre y te aparecen todos. Antes había que buscar el disco. Han cambiado muchísimo los tiempos, pero la radio funcionaba y funcionaba muy bien en aquella época. Sí, y sabés, María Angélica, también, ahí María Angélica te daba el ejemplo de la música, pero si vas a la prensa un día, hay un hecho y encontrás la palabra dada por alguien hace 10 años atrás y te permite recordar a esa persona. En ese tiempo, que lo que él dijo podía estar relacionado con el hecho que acontecía en ese momento o para recordar a la persona. La tecnología en eso nos ha ayudado muchísimo.
Y Obino, ahora que vos estás jubilado, ¿extrañas tu trabajo en la radio? No extraño porque vengo seguido, ¿sabes? Y cuando se descuidan a veces vengo a tomar mate. Pero la relación amorosa con la radio no termina nunca. Siempre estamos permanentemente. A veces los compañeros nos pegan un grito para que le demos la mano y con gusto lo hacemos. Pero aunque tratamos de cada día estar más distantes, porque si no, lo último, no estoy jubilado. Pero realmente, no, sigo siempre en contacto porque además tengo otra ventaja. Prendo el receptor en mi casa y estoy con mis compañeros. ¿Y ahora seguís escuchando la radio? Sí, ahora escucho más que antes la radio. Porque antiguamente estaba aquí adentro la mayor parte del día. Nosotros los que trabajamos en la radio a veces vivimos más tiempo en la radio que en nuestras casas. Cuando estás acá estás trabajando, armando algo que vas a pasar un informativo. Y ahora no tengo que armar absolutamente nada, tengo que disfrutarla nada más. Bueno, les digo que les agradezco por venir y fue muy lindo estar charlando con ustedes aquí. Para nosotros más todavía, ¿no es, María Angélica? Se defienden muy bien, yo ya los había escuchado, impecable. claro, todos los lunes y los miércoles a las 13:30 los escuchaba, pero me encantó estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y qué opinan del concurso y el programa? Lo mejor que pudieron haber inventado. Nos está encantando, además nos está superando todo Sí, lo que sí, esperábamos, sí, ¿no? Están trabajando precioso. ¿Qué opinan que los niños sean los conductores de este concurso? Y bueno, nos encanta porque lo hacen muy bien. Sí. Vos sabés, le agrego algo a María Angélica. Esta radio siempre fue escuela de la gente joven. Acá se formaron en pila de muchachos jóvenes. Algunos lo tienen en Montevideo, en la televisión, en la radio, que salieron de la radio. Fue una radio formadora. En la época, con Luis Osvaldo siempre fue un tipo muy abierto a los jóvenes, a darle espacios para programas musicales, periodísticos, y ahí hubo una camada de jóvenes trabajadores en los medios de comunicaciones que salieron de Zorrilla de San Martín. Y ustedes van en ese camino. Yo les quiero dejar una pregunta para que ustedes investiguen. Esta radio se llama Juan Zorrilla de San Martín. ¿Alguien sabe quién es ese señor? Juan Zorrilla de San Martín. Hay que investigar. Qué lío la maestra. ¿Nos vamos? María Angélica, ¿qué se siente ser hija del creador de la radio Zorrilla? Y bueno, es como cualquier padre, ¿no? Uno lo quiere porque es un padre. Y toda la vida me tocó estar con ese hombre que siempre tuvo tanta preocupación por esta ciudad, por Tacuarembó, por la campaña de Tacuarembó, a pesar de que él había nacido en La Cruz, en Florida, pero siempre estuvo con esas inquietudes de que la gente pudiera disfrutar en la tecnología todo lo que había en el momento. Bueno, les recuerdo que todos los lunes y todos los miércoles de 1:30 a 2 de la tarde sale este programa. Y les quiero decir que fue un gusto estar hablando y charlando con ustedes por aquí, por la radio. Antes que se vayan, tu nombre completo. Yo me llamo Julieta Guadalupe Acosta Godoy. Tu nombre completo. Jazmín Guadalupe Soto Muñoz. ¿Y vos? Damián Machado, perdón. ¿Y los maestros de ustedes? Ay, ay, ay. La mía se llama Alicia Chaparra. Muy bien. Laura Fernández. María Fernanda. Muy bien. Casi quedan repetidores y no se acordaban el nombre de la... Bueno, gracias a ustedes. Recuerden que tienen plazo de inscribirse hasta el 16 de agosto. Se pueden inscribir en el blog de Inspección Departamental de Tacuarembó. Estamos aquí de lunes y miércoles de 14 horas, de 13 horas, 3:30 a 14 horas. Muchas gracias por su presencia y a la gente que nos escucha. Y ahora nos despedimos. Muchas gracias. La creatividad es un instante. Le vamos a dedicar un tango de Juan de Dios Filiberto, Comadre, y con esto yo les digo muchas gracias y hasta siempre, mis queridos amigos de Tacuarembó.
Comadre, no le haga caso. Tu voz. Zorrilla. 80 años de radio. Un instante de comunicación. ¡Viva